estás, hermano? ¿Cómo están todos ustedes? Esperemos en Dios que estén todos bien y que puedan recibir las bendiciones de su palabra en esta tarde. Estamos agradecidos a Dios por este hermoso sábado que nos regala y en el cual nos permite llegar hasta ustedes a través de este medio para estudiar la palabra de Dios. Este es tu canal, La Biblia Habla. Te rogamos que te suscribas, que nos envíes tus conceptos, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, que te comuniques con nosotros si tienes cosas para agregar, aún si tienes cosas que refutarnos, con respeto y con altura, las estudiaremos y nos comunicaremos contigo. Agradecidos estamos a Dios porque nos ha permitido llegar hasta aquí y vamos a buscar su presencia para ya así entrar de lleno en el estudio de la palabra de Dios de este día. Vamos a arrodillarnos y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de poder hacer, Señor, estos estudios para tu obra, que tú lo dirijas, que dirijas la mente de aquellos que ven estos videos, que puedan ser, Señor Dios, fáciles de entendimiento para cada uno de ellos y asimilados por tu Santo Espíritu para su educación, para su formación espiritual y crecimiento también. Gracias, Padre, por tu misericordia, por el perdón que nos regalas a través de la cruz del Calvario y por tu palabra que nos llega, Señor, tan clara y tan hermosa y diáfana a nosotros. En tus manos nos encomendamos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Estamos viendo la serie acerca del Espíritu Santo. Hoy entraremos en una nueva fase con respecto al tema del Espíritu Santo y lo introduciremos en el estudio del tema del santuario. Siempre han visto el tema del santuario como un tema de simbología de la salvación que era en Cristo Jesús, que no está errado, pero vamos a empezar a vislumbrar cómo es el trabajo del Espíritu Santo a través de los ritos y de las cosas que había en el santuario. Si nos acompañas, entraremos de lleno ya en el estudio de su palabra. Bien, el primer punto que tocaremos será tratar de introducir a la obra del Espíritu Santo en qué función, o sea, cómo funcionaba el Espíritu Santo en el santuario. Y vamos a buscar para esto en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 3 y 6. A ver qué obra tuvo el Espíritu Santo en el santuario, en un principio. Bien, Éxodo 31, 3 y 6, dice la palabra de Dios así. Y lo he henchido de Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo artificio. Versículo 6, he aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Abisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Entonces, ¿a quién había puesto el Espíritu Santo Dios para la obra del santuario? Vayamos al versículo número 2. Mira, yo he llamado por su nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y el versículo 3 dice, y lo he henchido de Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y en ciencia y en todo artificio. Pero el versículo 6 nos dice, y he aquí que yo he puesto ahora con él a Oliab, hijo de Abisamac, Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado. O sea, el Espíritu Santo había capacitado a dos personas para la obra del santuario. A uno experto en orfebrería, en el trabajo de madera, plata y metal y en oro, y el otro en artificio de ciencia y conocimiento, Ahisamac, de la tribu de Dan.
todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que le he mandado. O sea, el Espíritu Santo también estuvo presente en la obra de edificación del santuario. Bien, capacita a estas dos personas, a Oliab y a Bezaleel, a estas dos personas los capacita para la tarea de erigir el santuario. ¿Y para qué era el santuario? ¿Para qué se debía erigir un santuario? ¿Para qué? Pues vayamos a que nos dice Éxodo 25. A ver qué nos dice Éxodo 25, capítulo 25, versículo 8. Mira lo que nos dice Éxodo 25, 8. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. El deseo de Dios era de habitar entre la gente, entre sus hijos, entre su pueblo. Por eso era necesario erigir un santuario y debía hacerse de la manera más correcta posible. Se le había dado a Moisés un plano del santuario celestial y debía ser la copia aquí en la tierra, obviamente con las limitaciones, ¿no es cierto?, de la obra del ser humano. No podría ser lo mismo la edificación hecha por el hombre que la edificación no hecha de mano, como dice el libro de Hebreos. Bien, otro texto más, Ageo, capítulo 2, versículos 4 y 5. En el libro de Ageo, uno de los profetas menores, cerca ya del fin del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice lo siguiente: Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y obrad que yo soy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que concerté con vosotros a vuestra salida de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Por lo tanto, Dios había de erigir un santuario. Pero ¿quién estaría en medio? Según lo que dice Ageo, versículo 5, según el pacto que concerté con vosotros vuestra salida de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Dios quería estar entre su pueblo. Y el Espíritu de Dios era el que moraba dentro, en el centro del pueblo, a través del santuario. O sea, nosotros siempre vemos el tema del santuario como un ejemplo de la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo, que no está mal. Pero Dios quería morar a través del Espíritu Santo en el santuario para estar en medio de su pueblo. O sea, tenía doble función el santuario: representar la obra de Cristo y a la vez que el Espíritu de Dios pudiera morar en el medio de su pueblo. Qué maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? Queda claro esto. Espero que te haya quedado claro. Porque siempre vemos la obra del santuario como la obra redentora de Cristo. Y vuelvo a repetir, no es que esté mal visto de esa manera, está perfectamente vista de esa manera. Pero también la obra del santuario era para que Dios morara en el medio del pueblo y que el Espíritu de Dios pudiera morar allí. La Shekinah era la presencia del Espíritu de Dios en el pueblo. Pero no nos vayamos a adelantar en el tema. Hoy vamos a tratar el tema de el primer punto en donde se representa la obra del Espíritu Santo en el santuario. Hoy veremos el tema de el lavacro. Cuando empezamos el tema del Espíritu Santo dijimos que es agua, es aceite, es fuego. Bueno, hoy veremos por qué se lo representa el Espíritu Santo con el agua. Pero antes de entrar de lleno en el tema, vamos a recordar cómo moraba Dios según el Nuevo Testamento en el pueblo. Ya el templo en la muerte de Cristo caduca,
¿verdad? Entonces, ¿cómo mora Dios ahora en el Nuevo Testamento en su pueblo? Vayamos a ver lo que nos dice 1 Corintios 3:16, no 3:13. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16 dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. En el Antiguo Testamento moraba en el centro del pueblo, en el santuario. Ahora quería hacer de nosotros su santuario. ¿Y dónde dice eso? Pues vayamos a ver 1 Corintios 6:19. Allí nos habla más claro Pablo todavía. 6:19 de 1 Corintios. Dice lo siguiente el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, del cual está en vosotros, en el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Por lo tanto, ¿dónde mora el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento después que ya el templo había caducado? En el ser humano. En el ser humano moraba el Espíritu Santo. O sea, Dios ya no quería un templo erigido fuera del ser humano, ya quería directamente morar en el corazón del ser humano en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque para el ser humano guardar los mandamientos de Dios sin la presencia de Dios en su corazón era totalmente imposible. Por eso Dios tomó las riendas a través del nuevo pacto. Él toma las riendas del ser humano, morando dentro del corazón y haciéndolo obedecer. En el antiguo pacto estaba fuera del ser humano, en el medio del pueblo moraba Dios, ¿verdad? Y en el nuevo pacto el Espíritu Santo mora en el templo del alma, en el corazón del ser humano. Muy bien, entonces, vayamos ahora sí de lleno a nuestro tema, porque tenía que introducirlos a través de la obra del santuario, o sea, la obra del Espíritu Santo en el santuario, que es tan importante como la obra redentora de Cristo en el santuario. Muy bien. Nos encontramos, cuando miramos hacia de la puerta, miramos a la entrada del tabernáculo, nos encontramos con el altar del sacrificio. Y detrás del altar de sacrificio nos encontramos con la primera simbología del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que había después del altar de sacrificio? Estaba el lavacro de bronce. El lavacro de bronce estaba en el santuario. Todavía no estábamos entrando de lleno al lugar santo. Estaba a la entrada, ¿no es cierto?, del tabernáculo. Bien, ¿dónde dice eso? Pues vayamos a ver Éxodo 30, 17 al 21. Antiguo Testamento, vayamos a ver a Éxodo, capítulo 30, versículos 20 y 21. 17 al 21. 30, 17 al 21. Éxodo 30, 17 al 21. Dice lo siguiente: mas habló Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de metal con sus brasas de metal para lavar, y la has de poner en el tabernáculo del testimonio, y el altar pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies, y cuando entraren en el tabernáculo del testimonio han de lavar con agua o morirán. Cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que se ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies, y si no morirán, y lo tendrán por estatuto perpetuo, y su simiente por sus generaciones. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo se simboliza con el agua? ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes al entrar entonces en el tabernáculo? Se debían lavar. Y si no se lavaban, dice, morían. Entonces, el primer simbolismo no es que el Espíritu Santo es agua, es un símbolo, el agua del Espíritu Santo.
Bien, ¿dónde sigue dándonos referencia con respecto a esto? Juan, capítulo 7. Vayamos ahora al Nuevo Testamento. Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. Juan 7, 38 y 39. Dice lo siguiente el apóstol Juan: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua correrán de su vientre. Y esto es el Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Vemos entonces que el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, dijo Jesús, ríos de agua correrán, dice, de su vientre. Ríos de agua. ¿Y para qué sirve el agua? Para lavar. Para lavar. Otro texto más, Efesios 5:26. Otro texto más que nos habla de esto. Efesios capítulo 5, versículo 26. 5:26. Dice lo siguiente: para santificarla, limpiándolo en el lavacro del agua por la palabra. Entonces, ¿para qué simboliza el agua? Para santificar, para limpiar, para lavar toda la impureza antes de entrar en la presencia de Dios en el santuario. Entonces, Alejandro, ¿cómo se purifica el creyente según el Nuevo Testamento? ¿Cómo se purifica entonces cuando ya el santuario terrenal no había caducado? ¿Cómo purifica Dios al creyente en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto? Pues mira lo que nos dice Hechos, capítulo 1, versículo 5. Mira lo que nos dice Hechos 1:5. Hechos 1:5. Dice el que escribió el libro de Hechos: porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo no dentro de muchos días después de esto, dice el libro de los Hechos. O sea, ya el agua o el agua del lavacro no se podía utilizar más porque el santuario ya había caducado con la muerte de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo ya debía morar en el corazón del hombre para bautizarlo dentro de su persona. Se bautiza con agua que no deja de perder el simbolismo. El agua sirve para purificar, dice, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Interesante. El agua simbolizaba al bautismo del Espíritu Santo, al lavado del Espíritu Santo interiormente. Eso es lo que simbolizaba el agua. Bien, último punto entonces. Concluimos. El agua es símbolo del lavamiento que nos produce la presencia del Espíritu Santo en el corazón. ¿Y cómo podemos reafirmar esto? Tito 3:5. El último texto de este día se encuentra en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Y mire lo que nos dice el apóstol Pablo a la carta de Tito. Capítulo 3, versículo 5. Dice lo siguiente: no por obra de justicia que vosotros habráis hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo es lo que producía el lavacro en los sacerdotes. Hoy día el Espíritu Santo lo produce en el corazón del creyente. Es la simbología. El agua es un símbolo del Espíritu Santo. Bautismo es cuando uno se sumerge en el agua, muere y renace una nueva criatura. Por eso es importante entender los simbolismos del santuario con relación al Espíritu Santo. Así como el agua lavaba a los sacerdotes en la obra de expiación que había en el santuario terrenal diariamente, el agua purifica al arrepentido creyente a través del bautismo y lo nace una nueva criatura, porque el Espíritu Santo genera una nueva vida en el creyente. Este es el punto principal
que debemos entender del simbolismo. ¿Por qué el Espíritu Santo se lo simboliza con el agua? Porque el agua simboliza la limpieza, barre toda la impureza del corazón. Espero que este tema te haya quedado claro. El próximo tema será el aceite. ¿Por qué el Espíritu Santo se lo simboliza con aceite también? Ese será nuestro próximo estudio. Tema también del santuario que a nosotros nos representa. ¿Por qué? Porque todavía en todas las denominaciones cristianas el santuario ya no se predicó más. Sin embargo, nosotros creemos que tanto en el antiguo tabernáculo terrenal como hoy en el celestial todavía se sigue oficiando como en aquellos días. Hoy no tenemos sumos sacerdotes humanos, pero sí tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero necesitamos la regeneración del lavado que nos produce el Espíritu Santo en el corazón. Por eso es necesario entender que estos temas son importantes, porque ninguna denominación predica hoy día esto. La relación que había en el santuario terrenal con el nuevo pacto, con la venida de Cristo. No ha cambiado absolutamente nada. El simbolismo sigue siendo el mismo. La obra de Cristo, representada por el tabernáculo terrenal, pues hoy día la vemos a través del santuario celestial. Nuestro gran sumo sacerdote está intercediendo por nosotros desde 1844 y el Espíritu Santo está morando en el corazón de sus hijos. ¿Para qué? Para regenerarlos, porque no habrá salvación para aquellos que no sean regenerados y lavados por el agua que representa el Espíritu Santo. Ojalá que tú y yo podamos ser lavados por esa agua regeneradora del Espíritu Santo. Es mi deseo y oración para cada uno de ustedes. Les pedimos con humildad que se suscriban a nuestro canal, que apoyen esta tarea humilde de llevar estas verdades que muchos no las entienden ni las conocen, y para ayudarte tal vez a recordar estas cosas. Esperemos en Dios que te sean de ayuda. Comparte nuestros videos, llévalos a quienes tú creas que los necesiten. Recordar las doctrinas que nos han hecho un pueblo distinto. Vamos a terminar con una oración. Nos ponemos de rodillas y vamos a buscar la presencia de Dios en una plegaria. Cariñoso Padre, te damos gracias porque hemos entendido ahora la obra importante del Espíritu Santo a través del santuario. Así como en aquel santuario terrenal que tú habías preparado y que habías separado a estas dos personas para darles el don de las artesanías y el don de la inteligencia promovidas por tu Santo Espíritu, pues también has hecho dentro del santuario que tu Espíritu tenga funciones también en la tipología del agua, para lavar a los sacerdotes. Lávanos, Señor, con el agua de tu Espíritu Santo nuestro corazón. Llénanos de ti, limpia nuestros pecados y nuestras inmundicias y haznos nuevas criaturas. Te lo suplicamos y te agradecemos todas estas cosas por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Como decimos siempre, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor te bendiga, te guarde y hasta nuestro próximo encuentro, y que seas muy bendecido en esta semana que comienza dentro de muy poco. Que el Señor te bendiga y te guarde. Un abrazo, mi hermano. Saludos de Buenos Aires.